Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos a Academia Hub. Vamos a ver en este vídeo de lengua cómo diferenciar las distintas clases de oraciones subordinadas. Sabemos que las oraciones subordinadas son oraciones compuestas, que quiere decir que presentan dos o más verbos. Ya sabéis que si solamente presenta un verbo, sería una oración simple. Dentro de las oraciones compuestas tenemos las oraciones coordinadas, yuxtapuestas y las que vamos a ver en este vídeo, que son las subordinadas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿De qué se diferencia una coordinada de una subordinada? Pues bien, se dice que una oración compuesta es coordinada cuando las proposiciones que la componen no dependen unas de otras. Es decir, que cada una por separado, con su verbo, si por ejemplo tiene dos verbos, pues una proposición tendrá un verbo y la segunda proposición tendrá el segundo verbo, pues cada una por separado tiene significado pleno. Ejemplo, estudia un poco o no aprobarás. Aquí vemos que está el verbo estudia, también tenemos el verbo aprobarás, por lo tanto esta oración presenta dos verbos y vemos que hay un nexo, que es la conjunción o, que está separando dos proposiciones, cada una de ellas con un verbo. Por un lado, estudia un poco y por otro lado, no aprobarás. A esta le llamamos proposición 1 y a esta otra proposición 2. Y el o es el nexo. Pues vemos que la relación de coordinación de una oración compuesta, en este caso es una disyuntiva, porque nos está dando significados excluyentes, estudia un poco y como no hagas esto, no aprobarás. O estudias un poco o no aprobarás. Y, como vemos, no dependen unas de otras. ¿Qué significa eso? Pues significa que si tachamos esta segunda proposición, decimos estudia un poco, tiene pleno significado. Y si tachamos esta otra, decimos no aprobarás, tiene pleno significado. Esto no ocurre igual con las subordinadas, como veremos a continuación. Pero antes veremos las yuxtapuestas, que las yuxtapuestas son como las coordinadas, pero no presentan este nexo. Esto es una forma de decirlo así un poco a la ligera, pero para que nos entendamos, si decimos el ejemplo, Juan estudia, coma, ella lee. Aquí tenemos la presencia también de dos verbos, estudia y lee, y en este caso no hay nexo. En vez del nexo encontramos una coma. Como vemos, separamos también en dos proposiciones y las dos tienen pleno significado por sí solas, no dependen unas de otras. Juan estudia, ella lee. Por lo tanto, la diferencia a primera vista y la más fundamental es que no hay nexo. Cuando no hay nexo se llama que están yuxtapuestas, pero son muy parecidas a las coordinadas. Y las subordinadas son aquellas oraciones compuestas cuyas proposiciones sí dependen unas de otras. En concreto, la oración subordinada depende de la principal. Un ejemplo, ¿quieres que vayamos al cine? Como vemos, aquí tenemos también dos verbos, por lo tanto estamos ante una oración compuesta, el verbo quieres, el verbo vayamos, y nos encontramos con esta partícula, el que, la partícula que es la que hace de nexo, y en este caso, a esta proposición primera, la de quieres, no se le denomina proposición 1, sino proposición principal, y a esta otra proposición, que vayamos al cine, es la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque depende de la principal. Está realizando una función sintáctica dentro de la oración. Vemos que por separado no tiene ningún sentido. Podemos decir, tachamos esta y decimos, ¿quieres? ¿Quieres qué? No tiene sentido. Y si tachamos la principal y decimos, que vayamos al cine. Leñe, te salta alguien y te dice, que vayamos al cine. Oye, ¿te ha preguntado alguien algo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, tampoco tiene significado por sí sola. Esta es la principal diferencia para diferenciar coordinadas yuxtapuestas y subordinadas. Ahora vamos a centrarnos en las subordinadas, una vez que nos hemos situado, y vamos a ver qué tipo de subordinadas existen. Pues hemos definido lo que son las oraciones subordinadas. Son aquellas oraciones compuestas por más de un verbo que están formadas por proposiciones que dependen unas de otras. Hay una proposición subordinada que depende de una principal. Pues esta oración subordinada
está desempeñando una función sintáctica respecto a la proposición principal? Pues dependiendo de la función sintáctica que desempeñe, tenemos tres tipos principales de oraciones subordinadas. Por un lado, las subordinadas sustantivas, por otro lado las adjetivas o de relativo y por otro lado las adverbiales. En este vídeo vamos a dar una serie de indicaciones que nos van a permitir diferenciar cuando estamos ante una subordinada sustantiva o adjetiva o adverbial. Aviso que esto es solamente la base, son los cimientos. Vamos a decir una serie de indicaciones que se cumplen en la mayoría de los casos, pero no siempre. Este tema es tan complejo debido a la complejidad y a la hermosura, ¿no?, de la lengua española, que es necesario realizar más vídeos de cada una de ellas, donde explicaremos muchas más razones, donde explicaremos muchas más diferencias, muchos más casos concretos que nos van a ayudar a comprenderlas mejor. Digamos que con este vídeo vamos a poner los cimientos para empezar por algún lado. O sea, tenemos que empezar sabiendo diferenciar una oración compuesta de una simple, luego diferenciar una oración coordinada de una subordinada, y ahora dentro de la subordinada vamos a dar una serie de indicaciones para saber distinguir o diferenciar cuando estamos ante una sustantiva, un adjetivo o de relativo y un adverbial. De eso se trata este vídeo. Luego haremos un vídeo concreto para las sustantivas, otro para las adjetivas o de relativo y otro para las adverbiales, donde profundizaremos mucho más y daremos mucho más motivos e indicaciones, por lo que no os podéis quedar solamente con este vídeo, ya que sí, va a parecer que estamos descubriendo algo, pero prácticamente estaremos en los cimientos. Como he dicho antes, nuestra casa todavía no se va a ver bonita. Estamos construyendo la base para que sea fuerte la construcción, pero los siguientes vídeos son los que nos van a dar la luz suficiente, la claridad suficiente como para aprender a analizar sintácticamente cualquier tipo de texto, cualquier tipo de oración, donde aparezca una oración subordinada. Dicho esto, este aviso, vamos a empezar con las sustantivas. Se dice que estamos ante una oración subordinada sustantiva cuando esa proposición subordinada está desempeñando la misma función que un elemento nominal, como puede ser un sustantivo, un pronombre o un sintagma nominal. Claro, esto dicho así, que es lo que dicen los libros de teoría, desempeña la misma función que un elemento nominal, sustantivo, pronombre o sintagma nominal. Pues te quedas casi igual que estabas, ¿no? Bien, pues esto significa que las subordinadas sustantivas son las que desempeñan las funciones de sujeto. No hemos dicho que un sustantivo, un pronombre, un sintagma nominal podía ser sujeto, eso ya lo sabéis. Pues todas las funciones que puede desempeñar un elemento nominal son las que puede desempeñar una función sustantiva, subordinada sustantiva. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento del nombre, etc. Vamos a verlo con un ejemplo. Ella me dijo que llegaría tarde. ¿Qué tenemos aquí? Pues dos verbos. El verbo dijo y el verbo llegaría. Y tenemos el nexo que. Por un lado tenemos la proposición ella me dijo, que es la proposición principal, y que llegaría tarde, que es la proposición subordinada. Ninguna de las dos por separado tiene sentido. Ella me dijo. Pues te quedas igual. No me estás dando ninguna información. Que llegaría tarde. Aquí tampoco dices nada. Yo te veo por la calle y te digo que llegaría tarde. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, no te digo nada. Por lo tanto, estamos ante una subordinada sustantiva. Aparte de que está el qué. Siempre que está el qué, ya no es coordinada. Pues bien, dentro de la subordinada sabemos que es una sustantiva por la función sintáctica que está desempeñando. Ella me dijo algo. ¿Ese algo qué es? Es un complemento directo. Ella me lo dijo. Ella me dijo que llegaría tarde. Ella me lo dijo. Que llegaría tarde fue dicho por ella. Entonces, si está desempeñando la función de complemento directo, es porque es una subordinada sustantiva. Sustantiva de complemento directo. Trucos. A ver los haylos. El más evidente, y es el que seguro que ya os han dicho, es que se puede sustituir o bien por un nombre, por el elemento nominal cuya función desempeña, o por el pronombre demostrativo neutro, eso, esto, estos, etc. Ella me dijo eso. Bien, se puede sustituir por el pronombre eso, pues ya está, estamos ante una sustantiva. Ella me dijo eso. Luego para las adverbiales os diré otro truco y para las adjetivas o de relativo otro. Y con esos tres trucos
este más los dos que os diré luego, lo tenemos casi chupado. Memorizar, oración subordinada sustantiva, se sustituye la proposición subordinada que está desempeñando una función propia de un elemento nominal, complemento directo, sujeto, complemento indirecto, complemento del nombre, atributo, etc. Se puede sustituir por un pronombre demostrativo neutro. Otro ejemplo. El motivo es que no me gusta el cine. En este caso tenemos el verbo es, que es un verbo copulativo, ya estoy dando una pista, y el verbo gusta. Y aquí tenemos el nexo que. Tenemos la proposición principal, el motivo es, y la proposición subordinada, que no me gusta el cine. Es una sustantiva, la podemos sustituir por el pronombre demostrativo eso. El motivo es eso. Sí, se puede sustituir, por lo tanto estamos ante una sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que está desempeñando la misma función sintáctica que un sustantivo, que un elemento nominal. ¿Cuál es esa función en este caso? Pues el motivo es que no me gusta el cine. Aquí vemos que tenemos el verbo copulativo ser, que lo he dicho antes, por lo tanto estamos ante una subordinada sustantiva de atributo. Estamos explicando cuál es el motivo, estamos dando una explicación de ese motivo. Por lo tanto funciona como un atributo de la proposición principal. Pero bien, de momento no vamos a entrar en los tipos de sustantivas, eso lo vamos a ver en otro vídeo, mucho más concreto, donde hablaremos solamente de eso. Lo que quiero es que se os quede claro que la sustantiva desempeña la misma función que un elemento nominal, o sea, que un sustantivo, que un pronombre o un sintagma nominal, que puede ser de sujeto, complemento directo, complemento del nombre, complemento del adverbio, vocativo, todas esas funciones que hemos visto anteriormente, y que se puede sustituir en la mayoría de los casos por el pronombre neutro demostrativo eso. Esto, esos, aquello, aquello, aquellos. Ok, pues bien, vamos ahora a hablar de las adjetivas o de relativo. Si las sustantivas desempeñaban la función de un sustantivo, las adjetivas, ¿de quién la van a desempeñar? Pues de un adjetivo. Y los adjetivos casi siempre, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues suelen complementar al nombre. A este nombre se le suele denominar antecedente. Vamos a verlo con algún ejemplo. Y vamos a decir también un truco muy bueno. La película que vimos ayer me gustó. Bien, como siempre, vamos a ver los verbos que tenemos. Por un lado, vimos. Por otro lado, tenemos gustó. Estamos en una oración compuesta. Localizamos aquí el nexo que. Aquí tenemos la película que vimos ayer y por otro lado tenemos el me gustó. Esto sería el sujeto y esto el sintagma verbal predicado. Y dentro de este sujeto tenemos esta otra proposición que vimos ayer, que es una proposición subordinada que está complementando a la película que vimos ayer. Por lo tanto, si está al lado de un nombre, y no nos está diciendo que es la película francesa, ni la película bonita, ni la película larga. Nos está diciendo que es la película que vimos ayer, pero está desempeñando la misma función que un adjetivo. Por lo tanto, está complementando al nombre. Truco. Este pronombre de relativo que, este nexo, se puede sustituir cuando es un adjetivo de relativo por el cual, la cual, los cuales, etc. La película la cual vimos ayer me gustó. Pues cada vez que se pueda sustituir por estas expresiones, estaremos ante una subordinada adjetiva o de relativo. Pero ¿qué ocurre? Que en estas adjetivas o de relativo no siempre es tan fácil, no siempre aparece el que, no siempre se sustituye, aunque en la mayoría de los casos sí. A veces aparece, por ejemplo, con el dónde. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo porque me parece muy importante para que no la confundáis con una adverbial, que es la tipo de subordinada que vamos a ver a continuación. Mirad esta oración. La iglesia donde me casé ya no existe. Aquí tenemos los siguientes verbos. El verbo casé, del verbo casar, existe, del verbo existir, y no tenemos ningún nexo que hayamos visto hasta ahora, pero tenemos la partícula donde, que esto nos puede llevar a pensar que estamos ante un complemento circunstancial del lugar. Nos está indicando un lugar. La iglesia donde me casé, parece que dice un lugar.
Es un adverbio, por lo tanto todo nos indica que estamos ante un complemento circunstancial y podemos caer en la tentación de decir que es una subordinada adverbial de lugar. Y no es así. En este caso a esto se le llama un adverbio de relativo y siento decepcionaros, pero esto es una subordinada adjetiva o de relativo que está complementando al nombre iglesia. Vemos que esta oración, vamos a empezar, la iglesia donde me casé, sintagma nominal, sujeto, con el núcleo iglesia, que es un nombre, un sustantivo, ya no existe, sintagma verbal, predicado, y dentro de este sintagma nominal sujeto vemos que existe esta proposición subordinada, hay otro verbo, la iglesia en la cual me casé, por lo que estamos ante una adjetiva de relativo que está complementando al nombre iglesia. Se distingue de la adverbial, de la subordinada adverbial del lugar, primero porque está detrás de un antecedente, detrás de un nombre, y porque no se puede sustituir por ningún adverbio. Como veremos a continuación, la proposición subordinada adverbial se puede sustituir por un adverbio, por ejemplo, por el allí, si fuera del lugar, porque es el donde. La iglesia donde me casé, la iglesia allí, ya no existe. Vemos que no, que está diciendo una cualidad, está diciendo algo, está complementando a un nombre, está especificando algo de un nombre. La iglesia donde me casé ya no existe. Y ahora vamos a ver las adverbiales, el otro tipo de proposición subordinada. Esto, como veis, no es tan sencillo como las oraciones simples. Hay que tener en cuenta muchos factores, muchos nombres, muchos tipos distintos, pero yo creo que poniendo estos cimientos vamos a poder profundizar luego en cada una de ellas y vamos a conseguir entenderlo perfectamente. Pues bien, si las sustantivas eran las que hacían la función, desempeñaban la función de sustantivo, las adjetivas las que desempeñaban la función de un adjetivo, como complemento del nombre casi siempre, ¿qué son las adverbiales? Pues las que desempeñan la función de un adverbio, que casi siempre será la de complemento circunstancial. Tenemos de lugar, de modo, de tiempo, etc. Ejemplo, voy a la biblioteca cuando no tengo clase. Aquí tenemos los verbos voy y el verbo tengo. Por lo tanto, estamos ante una oración compuesta. Y vemos la partícula cuando, que es un adverbio de tiempo, que en este caso es un nexo, está actuando como nexo. Y en esta oración tenemos que el sujeto es yo, sujeto omitido, sujeto elíptico. Voy a la biblioteca cuando no tengo clase, es el sintagma verbal predicado. Y dentro de ella tenemos que voy a la biblioteca, me está diciendo un sintagma preposicional de lugar, el lugar donde va, precedido por la preposición a, que es el enlace, y la biblioteca es un sintagma nominal, que es el término de este sintagma preposicional con la biblioteca como núcleo. Y aquí me está diciendo cuándo va a la biblioteca, cuándo va a ese lugar. ¿Pero qué me lo está diciendo? Me lo está diciendo con un verbo también incluido. Por lo tanto, estamos ante una proposición subordinada que nos está dando una explicación del momento en el que va a la biblioteca. Por lo tanto, es una proposición subordinada de tiempo. Eso lo sabemos también por el adverbio cuando, por lo que es adverbial de tiempo. Truco, pues el truco es que se puede sustituir por un adverbio o por una locución adverbial. En este caso, yo voy a la biblioteca cuando no tengo clase, o sea que será a veces, locución adverbial, o algunas veces, o siempre, porque imagínate que nunca tengo clase, pues siempre. O si tengo clase todos los días, será nunca. Voy a la biblioteca cuando no tengo clase, pues voy a la biblioteca nunca. Voy a la biblioteca algunas veces. Lo que pasa es que en vez de decir eso, pues utilizamos una oración compuesta con otro verbo. Voy a la biblioteca cuando no tengo clase. Otro ejemplo. Estudio mucho para aprobar el examen. Aquí tenemos esta oración donde el sujeto es yo, sujeto omitido o elíptico. Estudio mucho para aprobar el examen, sintagma verbal predicado. Y tenemos los verbos estudio, aprobar. Y aquí tenemos la partícula para, que actúa de nexo y que es, como todos sabemos, es una preposición. Y vemos que va delante de un infinitivo. Esto suele pasar bastante en las adverbiales. Cuando aparece el verbo en infinitivo, suelen llevar delante una preposición. ¿Para qué?
a pesar de o a. Bien, pues en esta oración, por el significado, tenemos que estudio mucho, que sería la proposición principal, para aprobar el examen. Esta es una proposición subordinada que nos está diciendo la finalidad, hay que sacarla por el significado, la finalidad que tiene realizar lo que dice la proposición principal. Se estudia mucho, yo estudio mucho, la finalidad es para aprobar el examen. Por tanto, es una proposición subordinada adverbial de finalidad, adverbial final. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Lo he puesto porque en este caso no hay truco, no se puede sustituir por un adverbio. Ah, amigos, así de compleja es la sintaxis, así de complejo es el maravilloso idioma que manejamos. Y estas son esas pequeñas cosas en las que luego deberemos hacer mucho hincapié en los vídeos que hagamos, y estas son las pequeñas cosas que tenemos que aprender a manejar para no caer en ningún error, para no cometer ningún error. Bien, lo dejamos aquí. Espero que estos pequeños ejemplos, estas pequeñas explicaciones os resulten de ayuda, os sirvan para ver de forma más evidente cuando estamos ante una subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial, y espero haber arrojado un poco de luz y haberos ayudado un poco. Vamos a darle caña a los siguientes vídeos, donde vamos a profundizar más en ellas y vamos a intentar hacer más ejemplos para que quede mucho más claro. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.